En este siguiente video que voy a subir a las redes sociales, vamos a reflexionar en el don profético y qué importancia tienen las profecías para la iglesia, que es un pueblo que se prepara para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Es el texto que vamos a considerar, lo encontramos allí en el Proverbios, capítulo 29, verso 18. Esta reflexión la vamos a considerar a grandes rasgos porque el tiempo es muy corto y son mucho lo que hay que decir para aclarar entonces estos conceptos y ver qué importancia tiene la profecía y la ley del Señor. Así que vamos a tratar de apurarnos. Si usted después tiene todo el tiempo para estudiar la palabra de Dios, estudiar este don profético o las profecías de la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, ruego el perdón de mis pecados para que usted bendiga su palabra, bendiga este video que va a subir a las redes sociales, que las personas que lo vean, lo escuchen, sirva de orientación, que recapaciten, analicen sus vidas y volver a sentir la necesidad de Dios en sus vidas y volverse a usted, a aceptar a Jesús como el Salvador personal. Ruego esto a favor y le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que aparece allí en Proverbios 29, el verso 18, dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ese es el texto que aparece allí, escrito entonces por Salomón, el hombre que según la Biblia dice que es el hombre más sabio que ha existido alguna vez en este mundo. Es el rey, es el tercer rey de Israel. Él dice que al pueblo de Dios, hablando de la iglesia, bueno, en ese tiempo hablaba del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de Judá. Él dice que el pueblo sin profecía se desenfrena y los que guardan los mandamientos de Dios son bienaventurados. Ahora nosotros sabemos que ese pueblo fue desechado por nuestro Dios. Jesús establece la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia fundada por 12 hombres que fueron sus discípulos o los 12 apóstoles. Entonces ahora la iglesia es un pueblo que se prepara para encontrarse con su Señor. Salomón escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo porque ahora es palabra de Dios. Entonces Dios compara al pueblo que es la iglesia como un carro. Si no considera las profecías y la ley de Dios, es como un carro desenfrenado, descontrolado, no se puede controlar ni conducir. En los tiempos de Salomón habían carros y habían caballos para movilizarse de un lugar a otros. Tanto los carros como los caballos también necesitaban un freno. A los que eran más, que habían sido más domados, solamente riendas, o bastaba con una jáquima o un bozal, y con eso uno podía conducir a estos caballos. Pero los caballos que eran más tercos, más
que no habían sido domados. Entonces obligatoriamente había que usar un freno que se ponía en la boca de los caballos y en el centro de estos metales tenía una especie como de U, y en ambos extremos, afuera de la boca de los caballos, tenía una argolla donde iba finalmente se puede decir la rienda que se manejaban los jinetes. Al estirar esta rienda hacia atrás, entonces le apretaba la lengua a los caballos, y esto entonces se detenían y se podían controlar. Pero sin este sistema de freno de estos caballos, si iban con una rienda o con un bozal, una vez que empezaban a correr se desbocaban y no podían ser controlados, y finalmente se cortaban y encontraban la muerte. Ahora los vehículos, los cuales estamos nosotros hoy día, tanto los automóviles, los camiones, los trenes, los buses, todos tienen sistemas de frenos para poder conducirlos, controlarlos, porque muchos de los grandes accidentes que han acontecido en las carreteras panamericanas, muchos de estos accidentes han sido por las causas de estos sistemas de frenos, porque en las bajadas con mucho pendiente y camiones cargados o los buses llenos de pasajeros, cuando los conductores tratan de reducir la velocidad, enganchándolos, cambiando las marchas y frenándolos al mismo tiempo, y a veces estos frenos no se rompen, se cortan o se descomponen. Ahí el conductor pierde todo el control de sus vehículos, y la forma única que tiene para controlarlo es, si se encontrara cerca de la orilla de un cerro, es atracarlo al cerro o a algún montón de tierra o arena que esté al lado del camino, para que pueda parar este vehículo. Y muchos conductores y pasajeros han muerto por esta causa, que los frenos no responden y los vehículos quedan desenfrenados. Así compara entonces Salomón al pueblo de Dios cuando no se considera la profecía y ni la ley del Señor. Es como un carro desenfrenado. No hay, y los pastores y los sacerdotes, que son los conductores de este pueblo, entonces obligatoriamente tienen que considerar las profecías y la ley del Señor. Vamos a ver otro texto más que es de suma importancia, que lo encontramos allí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versos 13 y 14. Salomón escribe 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y los Cantares. Y aquí en estos textos de Eclesiastés es como que Salomón hiciera un resumen de todo lo que él ha escrito, y él dice lo siguiente: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Imagínense los textos que escribe Salomón: advertencia de parte de Dios, que Dios traerá a juicio toda obra encubierta, sea buena o sea mala, porque nosotros que estudiamos la Biblia sabemos que de aquí a poco tiempo vamos a comparecer a un tribunal, a un juicio, donde el Señor Dios será el juez de toda la tierra. Jesús será el abogado. Y entonces en ese juicio Dios va a traer toda obra a juicio, con, con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Así que es importante entonces poner oído,
prestar atención y dejarnos conducir entonces a través de estas maravillosas profecías y, y ser oidores también de los mandamientos del Señor. Ahora el apóstol San Pedro responde allí en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, y en los versos 19 al 21 dice lo siguiente, este apóstol, hablando entonces del don profético, lo importante que es prestar oído a estas profecías de la Biblia. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí encontramos nosotros hablando el apóstol San Pedro acerca del don profético, la importancia que tienen las profecías a nosotros, los seres humanos que viajamos en este carro llamado iglesia a la tierra prometida o a la santa ciudad de Jerusalén, o a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Él habla muy claro donde dice el apóstol que hacemos bien en estar atentos a estas profecías como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahí el apóstol nos está confirmando lo mismo que dice el salmista allí en el Salmo 119, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice el salmista. Así que hacemos bien en considerar la palabra, porque no vamos a andar a oscuras, porque ésta se convierte en una lámpara o en una lumbrera en nuestro camino. Ahora el apóstol dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hablando también se puede decir, de la venida de Jesús, lo que está allí en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, donde él dice que está golpeando la puerta de nuestro corazón. Y si nosotros le abrimos la puerta, él entrará a nosotros, cenará con nosotros y nosotros con él. Y una vez que él haya llegado a nuestra vida y tome posesión de nuestro corazón, entonces comenzará en nosotros una obra de reforma y seremos transformados por su gracia y por su poder, y entonces tendremos una renovación de la mente, de los pensamientos, del corazón y de todo nuestro ser, y seremos de ahí en adelante una nueva criatura en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Ahora también podríamos nosotros decir que este texto, nosotros vamos a tener que echar manos a las profecías hasta la segunda venida de Jesús. Se refiere cuando el día esclarezca.
la noche ha pasado y hemos sido guiados por por estas profecías, porque se han convertido como una antorcha para guiarnos a través de toda esta noche oscura hasta que Jesús venga, hablando hasta que esclarezca el día. Y lo otro que hay que entender, dice él, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque la profecía jamás ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque en este mundo en el cual nosotros vivimos ya estamos entrando al final de los 6.000 años de pecado, de conflicto, de tiniebla, de oscuridad moral, espiritual en este mundo. Hoy día se le presta más importancia a las opiniones de los hombres. Estos hombres eh, afamados, estos grandes hombres académicos, así que ellos con sus falsas profecías y sus falsos conocimientos se engañan a la mayoría y a miles del pueblo, porque el pueblo le presta más tienen más confianza en, en estas palabras de estos seres humanos, que son las opiniones de estos hombres. Ahora, en este momento y siempre han existido falsos profetas, porque el Señor Jesucristo allí en el Evangelio, en el capítulo 24 en adelante, Él dice que tenemos que tener cuidado para que nadie os engañe, dice Él, porque van a venir falsos cristos, falsos profetas, o falsos maestros, o falsos pastores, y tratarán de engañar, si fuese posible, a los escogidos, al verdadero pueblo de Dios. Ahora existen las profecías de Fátima, las profecías de nuestro Adamus, la profecía de los mayas y las predicciones del Padre Pío, que se cumplen ahora en el año 2024. Estos podríamos decir que son los falsos Cristos, los falsos maestros, trayendo estas falsas profecías, pero el hombre letrado, el hombre académico, el hombre afamado, entonces le da más credibilidad a estos maestros y se le da más importancia entonces a la opinión de los hombres, lo mismo que aconteció a los antediluvianos, porque el pueblo no aceptaban el mensaje dado por Noé, porque estos hombres de ciencia, estos hombres grandes, aconsejaban al pueblo de que Noé era un fanático, un desquiciado, en otras palabras podríamos decir un tonto, pero sin embargo pasaron los 120 años, el Señor le dice que entrara él, su esposa, sus nueras y sus hijos, en total 8 personas. 7 días después que ellos entraron al arca, vino el diluvio y se llevó a todos los habitantes de este mundo, que fueron los antediluvianos, porque le creyeron más a las opiniones de los hombres antes que el mensaje dado por Noé, mientras él construía el arca. Y el Señor Jesucristo dijo que ese mismo clase de persona, con ese mismo espíritu, estaría presente en los días antes
de su venida, y nosotros estamos ahora en esos días y han aparecido estos falsos profetas y los hombres le dan más créditos a las opiniones de los hombres. La historia se está repitiéndose, como también aconteció en los tiempos de Lot, allí en Sodoma y Gomorra y en todas las ciudades de la llanura. Las profecías, por lo menos, no es de interpretación privada. No puede nadie atribuirse de que él es el único o ellos son los únicos que pueden entender las profecías y enseñarlas. La Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el consejo de nuestro Dios es que nosotros descartemos a todos estos falsos profetas. No importa que uno se llame las profecías de Fátima, los otros las profecías de Nostradamus, los otros las profecías de los mayas o las predicciones del Padre Pío que se cumplirán ahora en el año 2024. Estas profecías son humanamente, no son inspiradas por el Espíritu Santo como son las profecías de la Biblia, que fueron santos hombres quienes recibieron la revelación y escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Allí en los primeros el, versículos del apóstol Santiago, en el capítulo 1 o 2, usted va a encontrar que allí dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, al Señor, el cual le dará sin medida. ¿No dice la Biblia que pidamos sabiduría al pastor, al sacerdote o al maestro de, de doctorado en teología? No, dice, no, pidámosela al Señor, a nuestro Dios, pero pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Entonces ese hombre o esa mujer es inconstante y torcido en todos sus caminos. La, por eso que hay que ejercer fe en nuestro Dios, y fe significa confianza en Dios y confianza en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora nosotros allí en el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 13, encontramos la metodología para estudiar la Biblia. La Biblia se puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis en forma corrida, y eso es bueno y nos hace bien a nosotros para familiarizarnos de la palabra de Dios. Pero cuando hay que defender una postura, defender una posición sobre algunos conceptos de algunas doctrinas, trátese esta de la inmortalidad del alma, de los muertos, del bautismo, de la creación, entonces ahí nosotros tenemos obligatoriamente que echar mano a lo que está escrito allí en Isaías, el capítulo 28, verso 13. Ahí dice mandato sobre mandato, mandamiento tras mandamiento, un poquito allí, un poquito allá, reglón tras reglón. Es la metodología bíblica como poder defender entonces una posición o alguna doctrina, porque la pregunta puede estar en el Antiguo Testamento y la respuesta puede estar en el Nuevo Testamento, porque la Biblia
La Biblia es la palabra de Dios. No es como los tantos libros que existen en este mundo escritos por hombres y mujeres. Pero la Biblia es una palabra completamente diferente a estos libros, porque la Biblia no necesita las opiniones de los hombres ni su interpretación, sino que ella se responde, se contesta y se interpreta a sí mismo. Cuando el apóstol Santiago nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, está hablando de sabiduría para poder usar la Biblia en sus verdaderos contextos, porque ella tiene las preguntas y tiene las respuestas. Así que lo que hay que pedirle al Señor es cómo usar la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios dice que es como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera en nuestro camino. Y las profecías, dice el apóstol San Pedro, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Salomón dice de que el pueblo sin profecía se desenfrena y los que guardan los mandamientos de Dios son bien aventurados. Así que es importante entonces considerar las profecías de la Biblia, los mandamientos. Ahora, si usted está pensando en unirse a alguna de estas tantas iglesias que existen en este mundo, que son las iglesias evangélicas, protestantes, o la iglesia católica, apostólica y romana, si usted está pensando a unirse en alguna de estas iglesias, o ya está militando en alguna de estas iglesias, no importa el nombre que ésta tenga, usted debe preguntarle a su pastor o a su sacerdote si realmente esta iglesia está considerando las profecías de la Biblia y descartando las profecías que son netamente humanas, y está prestando oído a la ley de Dios. Porque hay algunos profetas, pastores y sacerdotes que enseñan de que el fin de la ley fue Cristo y que la ley fue crucificada en la cruz del Calvario. Otros le van a decir de que el fin, que la ley llegó hasta Juan el Bautista y que hoy día la ley de Dios ya no está vigente, ha terminado. Entonces lo que usted tiene que hacer, si le dan esa respuesta, entonces usted tiene que renunciar a esta iglesia a la cual usted ha pertenecido, no importa que haya pertenecido muchos años, o usted está pensando en unirse a una de estas iglesias, no lo haga jamás. Busque la iglesia, en este caso la iglesia adventista del séptimo día, porque ella considera las profecías bíblicas y considera los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos. Así que vamos ahora a considerar estos dos grandes libros proféticos que están en la Biblia. Uno se llama el libro de Daniel y el otro es el libro de Apocalipsis, libros completamente proféticos, porque en todos los libros de la Biblia, que son 66 libros, han habido profetas igual que han profetizado aisladamente, como el profeta Isaías, que profetizó acerca de
de la muerte de Jesús, que fue llevado como cordero al matadero, eh, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual cortó por su camino, y Él cargó el pecado de todos nosotros. Le tuvimos por herido, por abatido de Dios, y Él llevó nuestras enfermedades. Ahora el profeta Jeremías profetiza acerca del último tiempo, donde mira la tierra y está vacía, no hay hombres porque todos están muertos, aún las aves de los cielos se han ido, las mansiones, los edificios, las casas, chalés, todo está en el suelo, la tierra está desolada y destruida. Los No hay nadie que llore a sus muertos, ni nadie que los entierre, porque todos están muertos. Pero el libro de Daniel y Apocalipsis son libros proféticos. Si usted estudia detenidamente el libro de Daniel, va a encontrar que en el capítulo 2 el rey tiene un sueño que proviene de parte de Dios. En el sueño él ve una imagen completamente de metales. Finalmente Daniel le muestra el sueño y le da la interpretación. Ahí en esta imagen están representados los 4 grandes imperios que se iban a levantar en la tierra con estos grandes reyes. Y en el capítulo 2 al final también aparece la segunda venida de Jesús, porque el rey ve venir una piedra del monte no cortada con mano humana, y esta da a los pies de esta imagen de metal, y esta se devoró completamente y fueron como estamos en la era, llevados por el viento, y no quedó rastro alguno de estos imperios. Después el sueño que tiene Daniel, ve que los 4 vientos del cielo combaten en el gran mar, y del gran mar salen 4 grandes bestias. Después Daniel está en la ribera del río Ulaí, ve que en la orilla a este lado hay un carnero que tiene 2 cuernos altos, y uno era más alto que el otro, y el otro creció después. Y del poniente ve venir a un macho cabrío que tiene un cuerno notable entre sus ojos. Después, si usted sigue avanzando, va a encontrar una larga e intensa profecía de tiempo que se llama las 2300 tardes y mañanas. Comienzan en el reinado de uno de los reyes de Media Persa, de Artajerjes, en el año 457, y llegan al 1844 de nuestra era, y de ahí en adelante el santuario sería purificado. Pero, pero dentro de esta profecía hay una profecía que era considerada y dada para el pueblo de Dios: 490 años, 70 semanas. El ángel se la explica a Daniel y le dice: habrán 7 semanas, 62 semanas y una semana, y en las primeras 7 semanas de los 49 años será para que el pueblo de Dios restaure la plaza, los muros, el templo, las casas, las puertas. Pero después, al final de las 62 semanas, iba a ser ungido el príncipe de los príncipes, hablando ya de Jesús, del bautismo, en el año 27, allí en el Jordán, por Juan el Bautista. Pero el ángel decía que después venía una semana para completar las 70, y en la mitad de la semana iba a ser muerto el príncipe, más no por sí, sino por los pecados del pueblo. Hablando entonces de la crucifixión de Jesús. Y faltaban 3 años y medio para que terminara
esta profecía que fue descontada de las 2300 tardes y mañanas. Y ahí aparece entonces el apedreamiento de Esteban, los judíos mostrando que rechazaban completamente a Jesús, a sus discípulos y a su evangelio. Y ahí entonces el pueblo fue desechado por nuestro Señor Jesucristo y en su lugar se estableció la iglesia cristiana, primitiva, primera. Así que si usted estudia entonces detenidamente el libro de Daniel, lo va a llevar hasta la segunda venida de Jesús y usted va a tener una visión tan clara como la que tuvo Daniel, que usted va a conocer los grandes eventos que acontecieron, que hoy día son historia, pero va a conocer los acontecimientos que faltan para que los cielos se abran y veamos venir a nuestro Señor Jesucristo con gran gloria y poder, y todas las naciones se lamentarán. Porque en la Biblia se trabaja con líneas de tiempo y usted va a saber con exactitud en qué momento estamos hoy día en el año 2024 y cuáles son los eventos que faltan por cumplirse. Usted también lo va a saber. Ahora, si usted estudia diligentemente el libro de Apocalipsis, Apocalipsis le habla de iglesias, le habla de candelabros, le habla de caballos, de jinetes, de trompetas, de sellos, y también de un grupo de personas que son los 144.000. Hay muchos que se asustan, sienten temor, miedo al leer el libro de Apocalipsis y mejor no lo leen porque les da temor. Y usted no tenga ningún temor porque es una revelación de parte de Dios. Y a través de este libro a usted lo va a trasladar 1000 años después de la segunda venida de Jesús. Lo va a llevar al final del milenio. El milenio comienza con la segunda venida de Jesús. Y lo otro que usted debe saber, que con la segunda venida de Jesús, la vida del hombre aquí en la tierra se termina. Con el resplandor de su venida, todos van a ser muertos. Y entonces si usted ve venir del cielo un ángel poderoso en fuerza, con una cadena y ata a Satanás aquí en la tierra o en el abismo y lo ata por 1000 años. Al final de ahora, en la segunda venida de Jesús, muchos de los que creyeron en el Señor consideraron las profecías y los mandamientos del Señor, hoy día están muertos. También nos puede pasar a nosotros mientras Jesús no venga, también podremos conocer esta muerte, pero habrá hombres que estarán vivos en su segunda venida de Jesús, que son los 144.000. La Biblia está hablando de 3 resurrecciones allí en el capítulo 12 de Daniel. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, dice el Señor. La segunda muerte no tiene parte en la primera porque van a continuar muertos hasta al final del milenio. Allí ellos van a ser resucitados. Pero antes de la segunda venida de Jesús hay una resurrección parcial que se llama en Apocalipsis o en Daniel 12, los que lo traspasaron, los que tuvieron parte en la muerte literal de Jesús. En este caso, los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Poncio Pilato, que fue el gobernador, Herodes, que era el rey de Judea, Agripas y los soldados que azotaron a Jesús,
que uno de ellos le clavó una lanza en su costado, y todos esos soldados que se mofaron, que le ventaban los ojos, lo abofeteaban, lo escupían y le decían: ¿quién fue el que te escupió o el que te abofeteó? Entonces todos ellos y muchos otros, Nerón, van a resucitar en esa resurrección parcial. Ahora los que Anás y Caifás, cuanto le llevaron a Jesús ante su presencia en este tribunal judío, entonces después de haber traído a muchos testigos falsos, ninguno de esos testimonios fue creído por ellos. Así que Caifás, él mismo entonces trata de interrogar a Jesús, se acerca a Jesús y le dice: te conjuro por el Dios vivo que nos diga, ¿eres tú el Hijo de Dios o el Mesías? Como había un juramento bajo el nombre del Dios del cielo, entonces Jesús responde a esta pregunta y le dice: tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Así que este hombre, en vez de aceptar las palabras de Jesús, se vuelve a la asamblea y les dice: ¿para qué más testigos necesitamos? Si Él se ha declarado hoy, ahora, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Entonces lo condenaron a la crucifixión y a la muerte, y Jesús habló las últimas palabras y le dice a Caifás: desde ahora me veréis venir a la diestra de Dios Padre. Esas palabras se tienen que cumplir literalmente. Estos hombres van a estar vivos porque habrá una resurrección parcial. Tendrán que ver venir a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, al final del milenio, donde los muertos en Cristo resucitaron primero, después los que estaban vivos fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos, ascendieron tanto los muertos en Cristo como los que están vivos a encontrarse con el Señor en el aire, y fueron llevados entonces al cielo por 1000 años, allí a la ciudad nueva de Jerusalén. Y cuando se cumplan los 1000 años, esa ciudad descenderá allí al monte de los olivos, donde Jesús fue y ascendió a los cielos. Y en ese mismo lugar se va a posar esta santa ciudad, y en ese momento nuestro Dios, con su poder, va a resucitar a todos los seres humanos que tuvieron por inmunda la sangre de Jesús. Ahí desde Caín en adelante hasta el último que ha de morir, no aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Allí entonces Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Se va a cumplir ese texto que está allí en el libro de Eclesiastés. Entonces tendrá que cumplirse allí un texto que está allí en Filipenses, que después que Jesús ofreció su vida, la presentó como una ofrenda, fue muerto y su sangre derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Entonces nuestro Dios, nuestro Padre, entonces premiará a Jesús y le dará un nombre que sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tienen que confesar audible y unánime, eh, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y allí Satanás también tendrá que postrarse de rodilla y tendrá que reconocer que Jesús es el Señor. Pero esta confesión ya no es para obtener perdón de nuestros pecados, menos para ser salvos, porque ellos tuvieron también la misma oportunidad que tuvieron los que resucitaron en la primera resurrección, como los que estuvieron vivos y fueron trasladados al cielo por 1000 años. Ahora Satanás hace creer que él, con su poder, resucitó a todos los que están vivos allí al final del milenio, y entonces formará un ejército que nunca hubo, un ejército tan grande con tantos generales, comandantes, para ir y tomar la santa ciudad que está posada allí en el monte de los olivos. Y cuando ellos hacen ese intento, entonces desciende fuego del cielo y los quema a todos ellos. Ahora Satanás es tomado y echado a un lago de fuego ardiente que arde con azufre. Anteriormente había sido echado allí el que representa la Iglesia Católica Apostólica Romana, en este caso el Papa que esté conduciendo la Iglesia, y también el falso profeta que llevó a perder la vida eterna a millares y a millares de feligreses, porque jamás él consideró las profecías y la ley de Dios. También va a ser echado a este lago de fuego ardiente que arde con azufre, y Satanás dejará de ser, no quedará raíz ni rama, y el pecado entonces habrá sido extirpado para siempre, jamás reaparecer en todo el universo. Eso es lo que usted va a conocer si usted dedica todo el tiempo a escudriñar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, prestándole más importancia a toda la Biblia, pero también es importante que usted lea la Biblia en forma de corrida hasta el Apocalipsis, porque usted tiene que familiarizarse con este libro que es la palabra de Dios. Nosotros hoy día, los que vivimos en el año 2024, tenemos la oportunidad de creer en nuestro Dios, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, considerar las profecías de la Biblia y dejarnos conducir por sus santos mandamientos, considerando el sábado como un día apartado para la adoración de Dios, porque el sábado es una señal entre Dios y nosotros. Y este día sábado se va a ir considerándose por la eternidad. No tiene principio ni fin. Por eso yo le digo a usted hoy día, no importa que usted esté militando en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, o esté militando en cualquiera de las iglesias evangélicas, protestantes caídas, usted tiene la oportunidad entonces de estudiar la Biblia por usted mismo y no se quede con las opiniones del pastor, del sacerdote, del doctorado en teología, porque si ellos no están considerando en sus iglesias las profecías bíblicas y los mandamientos, entonces lo mejor que usted puede hacer es
abandonar estas iglesias, renunciar a sus creencias y entonces busque en este mundo esa iglesia que está identificada allí en el Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Únase a este pueblo que también está en este capítulo 14 de los 144.000, un grupo de personas que no se dejaron contaminar por credos, por doctrinas, por iglesias, sino que siguieron al Cordero por donde quiera que va, y, y se mantuvieron como viento ya al invisible. Hombres que consideraron las profecías de la Biblia y consideraron los mandamientos de Dios. Y ahora de parte de Dios ellos van a ser premiados con la vida eterna, porque estos 144.000 son los que no conocieron esta muerte, la cual los que nosotros vivimos hoy día tampoco la conocemos, pero si su segunda venida se retarda, es muy probable que conozcamos nosotros esta muerte primera, pero si no fuera así, entonces pasaremos de muerte a vida, heredaremos la vida eterna y seremos ahora una bendición, un medio de salvación para su esposa, para sus hijos, en primer lugar, nietos. Así que consideremos entonces la palabra de Dios, y el consejo mío es como el consejo de siempre: desconfíe de todos los seres humanos, no importa que estos se llamen sacerdotes, pastores, doctorados en teología, maestros o voceros del Señor. Ponga su confianza plena y total en nuestro Señor Jesucristo, y Él lo va a conducirlo a toda la verdad. Levantará una estrella resplandeciente y lo va a conducir a la plenitud de la verdad. Que el Señor pueda bendecirle, acompañarle, y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.